Si quieres conocer un poco más sobre el impacto que podría tener en tu empresa una fuga de datos, quédate porque en este episodio hablaremos de ello. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo vaya súper bien como siempre. Te envío mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Te recuerdo nuestras redes sociales para que vayas a seguirnos. EasySecMX, nos encuentras así en todas ellas. También en mis redes personales, en Twitter y en LinkedIn, me encuentras como José Cruz Bringas para que vayas a estar más de cerca conmigo y podamos estar en contacto y tener alguna comunicación. De igual forma, puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx y también puedes ir a nuestro blog para suscribirte a nuestro newsletter en blog.easysec.com.mx. Por último, si este podcast te gusta, califícalo, déjanos tus estrellitas si es que nos escuchas en Spotify. También compártelo para que podamos llegar a más personas. Y de igual forma, estamos en la aplicación de Spotify dejando algunas encuestas que espero que nos ayudes a contestar para poder saber si lo que estamos haciendo te da información de valor y qué podemos hacer para ayudarte. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la fuga de información, violación de datos, también puedes conocerla así. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Bueno, porque hemos visto últimamente el incremento en algunas empresas que llegan con nosotros para decirnos que han sufrido alguna fuga, que han sufrido algún tema de fraude, han sufrido algún tema de violación de datos, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Las filtraciones y las violaciones de datos son cada vez más comunes, aunque no lo creas, y tomando en cuenta que ahora existen muchas organizaciones a las que se nos solicita el cumplimiento de alguna regulación específica en protección de datos, las empresas ahora están invirtiendo más en este tema, pero aún así seguimos teniendo violaciones de datos, fugas de información. ¿Y por qué siguen en aumento? Bueno, principalmente creo que es un problema con la aplicación y la mejora continua de la tecnología, de nuestras políticas y procesos que ayudan a mantener la información más segura. Muchas veces implementamos alguna herramienta, implementamos políticas, procesos que son seguros, pero no los seguimos. Ya en la práctica no se hace un seguimiento, no se hace una mejora continua de estos y al final nos genera la fuga de información, la violación de datos, porque no sabemos cómo estamos aplicando nuestros controles, no tenemos el control de ellos y aquí es cuando sucede. De igual forma, recuerda que nadie está exento, todas las empresas sufrimos o estamos vulnerables a sufrir alguna violación de datos, ya sea por un atacante externo o un atacante interno, lo que conocemos como amenazas internas o insiders. En muchas ocasiones no utilizamos software de protección de datos también, y esto nos dificulta tener o detectar cuando se está presentando una violación de datos, una fuga de información, lo cual nos puede ocasionar que la empresa sufra un daño colateral, como puede ser fraudes, que ya te comenté, extorsiones, ventas de información a la competencia, etcétera, etcétera. Los principales puntos que vemos en este tema en cuanto a fuga de información en las organizaciones es que se pueden tener problemas legales, pérdidas financieras, suspensión de la operación de la empresa y daños a la reputación y confianza de los clientes. Estos puntos son los puntos que nos generan más impacto en las empresas cuando llegan a sufrir alguna fuga de información, algún daño en cuanto a la información, y podemos tener cualquiera de ellos. Pueden existir muchos más, pero los principales son estos, te los repito. Podemos sufrir de problemas legales, pérdidas financieras, suspensión de la operación de la empresa, daño a la reputación y confianza de nuestros clientes. Si a ti te ha pasado alguno de estos puntos, te ha llegado a suceder, o el impacto que han tenido en tu empresa es mayor, menor, en qué medida te ha afectado, si has sufrido alguna fuga de información en cuanto a estos puntos que te acabo de mencionar. Y en este punto te preguntarás si un software de protección de datos, mejor conocido como un DLP, es más importante que una política de seguridad. Muchas veces puedes decir, ya instalé un software de DLP que adquirí, muy bueno, y ya con esto mi información está segura, mi información está protegida.
pero realmente el DLP es un complemento a nuestras políticas y a todo lo que conlleva nuestros procedimientos. La categorización de la información es muy importante para poder implementar un DLP y debemos de definir todo esto antes de implementar cualquier herramienta. Antes de elegir la herramienta debemos de tener nuestra categorización, saber qué es público, privado, confidencial, personal, como quieras tú categorizarlo. Tenemos que tener políticas que nos digan cómo vamos a actuar con esta información, cómo se va a procesar, dónde se va a almacenar, etcétera. Y una vez que tenemos esto, ya podemos definir la herramienta que vamos a implementar. También tiene que ver mucho el análisis de riesgos para saber qué tanto riesgo corre nuestra información. De hecho, será más fácil elegir la herramienta de prevención de fuga de datos para tu empresa después de haber generado todo esto que te acabo de comentar. Ya que lo tienes, es mucho más sencillo, ya puedes buscar el producto que sea el adecuado conforme a lo que definiste, a tu categorización, a tus políticas, y así seguro que vas a adquirir un software que realmente funcione a la empresa, que realmente te ayude. Pero recuerda que no es lo único, hay que implementarlo y después darle mantenimiento como se conoce. El mantenimiento es constantemente validar que esté funcionando esta herramienta, que nuestras políticas funcionen, que nuestros procesos funcionen, que se hagan o que hagan lo que dicen que deben de realizar, para que podamos estar seguros de que por lo menos estamos controlando este punto y que el impacto que va a tener o que pudiera tener alguna fuga de información va a ser mínimo. La categorización de información es el primer punto. Recuerda, para poder implementar tu política y mantener más seguros los datos de la empresa. Esto para la protección de datos. La mayoría de las industrias han vivido el impacto de una violación o fuga de información en algún momento de su existencia. No podemos negarlo, ya que ninguna organización, como te comenté, se encuentra exenta. Por tal motivo, debemos de realizar y mejorar nuestras políticas y nuestros controles con el objetivo de asegurarnos que en caso de que llegue a sufrir algún incidente la empresa de este tipo, el impacto va a ser menor, el impacto va a ser mínimo y podremos sobreponernos a ese daño que nos generó. Proteger la información sensible del negocio es muy importante. Creo que esto ya lo hemos dicho muchas veces y se dice por todos lados que la información es muy importante, y realizarlo de forma correcta nos va a ayudar a disminuir el riesgo de sufrir alguna violación de datos. Recuerda que esto es solo un control, también debe de existir otros como el anti-malware, como un firewall, como muchas capas adicionales que podemos tener, o algunas otras que nos ayuden a disminuir el riesgo de que podamos ser víctimas de algún incidente de seguridad. Hay que estar muy al día, hay que estar pendientes, como lo dije en el episodio pasado, hay que realizar el monitoreo constante de nuestra información, de lo que sucede en nuestras consolas, de lo que sucede con los datos, cuando se eliminan, cuando se crean, quién fue, si es una persona autorizada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, definir un plan de implementación correcto para nuestras herramientas, nuestros controles, es una tarea en la que deben de participar todas las áreas involucradas, donde se debe recopilar, manejar cómo se maneja la información, dónde se va a resguardar para que se apliquen estos controles en materia de seguridad. La adopción de estas herramientas de última generación, recuerda que ahorita ya todo es última generación, ya todo trae machine learning, inteligencia artificial, ya todo nos ayuda y mejora nuestra vida como especialistas en seguridad. Estas herramientas se están volviendo una necesidad en la protección de datos, ya que a través de ellas se pueden detectar comportamientos que podrían mostrar indicios de violación o fuga de información. ¿A qué me refiero? Algunas herramientas ya cuentan con estos módulos que te ayudan a detectar cuando los usuarios cambian su comportamiento. Por ejemplo, si un usuario normalmente crea 10 archivos en un día y estos 10 en promedio envía 1 o 2 por correo, y de repente la herramienta detecta que un día X este usuario creó 100 archivos y envió los 100 por correo electrónico, podría ser una actividad sospechosa que debería de revisarse. Hay que estar por eso monitoreando, como lo comentamos en el episodio pasado. La inversión para proteger los datos de la empresa siempre será menor que el impacto negativo que puede ocasionar un incidente de fuga de información.
Hay muchas organizaciones que han tenido que cerrar por el impacto que generó este incidente. ¿Cuántas organizaciones han perdido su reputación? Han tenido problemas con sus clientes porque fugan la información y el culpable es la organización que estaba realizando o no realizó de forma correcta la aplicación de sus controles de seguridad. Hay que proteger la información, hay que monitorear lo que sucede en ella, hay que auditar lo que sucede en ella y hay que estar dentro de un proceso de mejora continua que, como te he comentado, es parte de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, de lo que quieras. Tenemos que tener un proceso de mejora continua, debemos de estar siempre mejorando nuestras herramientas y madurando, como se conoce en este mundo, nuestro ecosistema de ciberseguridad. Entonces, para resumir el impacto que podría tener un incidente de fuga de información en una empresa, vamos a decirte nuevamente los puntos, que es: podrías tener problemas legales, podrías tener pérdidas financieras, tu empresa podría dejar de elaborar, de operar, lo que después te va a generar pérdidas financieras nuevamente. Y muy importante, podría existir un daño a la reputación de la empresa, lo que genere pérdida de confianza de tus clientes, lo que genera pérdida de clientes y al final se resumen pérdidas financieras. Realmente el principal punto que la empresa va a sufrir es pérdida financiera. Vas a perder dinero, o mucho o poco, dependiendo de lo que tengas, de los controles, de cómo actúes ante un incidente de seguridad. Es muy importante por eso que lo tengas claro, que implementes tus controles, que tengas tus políticas y tus procedimientos y que los estés revisando constantemente, que estés evaluando que funcionen constantemente. Y esto no solo aplica para el tema de datos, esto aplica para todas tus herramientas, para todos tus procesos, políticas, que debes de estar actualizando constantemente y manteniéndolos al día. Al día me refiero con que sabemos que en nuestra empresa puede cambiar de un día para otro la forma en que se realiza tal o cual actividad. Entonces también tu política, tu procedimiento y tus controles deberían de estar actualizándose como lo hace el trabajo de tus usuarios. Y bueno, espero que haya quedado claro este punto. Espero que comiences con el tema de revisión si es que ya tienes controles, que comiencen a revisar si tus controles funcionan, que estén al día, que estén actualizados y que estén trabajando de forma correcta. Si no, te invito a que comiences a realizar desde la categorización de la información, que aunque no lo creas, la mayoría de las organizaciones no lo tiene. Muchas empresas hacen su categorización y no la aplican o solo lo tienen para cumplir tal o cual normativa y lo que las organizaciones les están solicitando. Es muy importante que sí se lleve a cabo. Asegúrate de que en tu empresa lo realicen. Y con eso estamos llegando al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber llegado hasta este punto. Te recuerdo nuevamente, EasySecMX, José Cruz Bringas. Califica este podcast, califica lo que estamos haciendo, compártelo, que estoy seguro que le puede ayudar a muchas organizaciones. Te recuerdo que la siguiente semana tenemos una nueva cita aquí para hablar sobre ciberseguridad, para hablar de temas relevantes que estoy seguro que te pueden ayudar en la organización, en tu empresa, para mejorar y protegerla de algún impacto que pueda ser muy negativo para ella. Entonces, espero que comiences desde ya. Que tengas o hayas tenido un excelente día. Nos vemos la siguiente semana para hablar de ciberseguridad. Hasta la próxima.